que si me quieres acompañar, sígueme en la cuenta de Instagram para que no te pierdas de estas islas. Uno, cero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Palacios y estamos en una transmisión más de Equipaje de Mano. Y estoy muy contento porque hoy quise, junto con Rodrigo, que es la persona que nos ayuda a poner todas estas cosas listas para ustedes, y decidimos hacer un programa de museos. Porque definitivamente yo creo que una de las cosas que ustedes tienen que hacer cuando visitan una ciudad nueva es conocer alguno de sus museos, porque de lo contrario yo creo que se queda incompleta la experiencia, ¿no? Sí es verdad que hay que recorrer los lugares más emblemáticos, hay que meterse también en ese ambiente de la gente y vivirlo, ya sea de día, de noche, según sea nuestro mood, pero también considero que debemos visitar algunos de los museos. Y hay algunos museos en el mundo que son icónicos, entonces aquí vamos a hablar de algunos de ellos, de los que consideramos ayer, pues museos que alrededor del mundo definitivamente tendrías que visitar en algún momento. Entonces vamos a empezar, y el primero, lo tenemos en realidad muy cerca, es el Museo Smithsonian. Esto está en Washington y en realidad no es que sea un museo, entonces tiene cosas muy interesantes. De hecho, todos los museos tienen siempre muchos detalles, muchas cosas que forman parte de su historia y que son interesantes de conocer. Entonces, bueno, en primer lugar, el Museo Smithsonian tiene su nombre porque fue una herencia de un británico que se apellida Smithson, y son 19 museos, 19, ¿cierto? Y si por ahí digo algo malo, me dejan las orejas, pero es algo que se conoce como el mall, pero no es un mall de compras, no es un mall de shopping, sino que se conoce como el mall porque es tan grande, y entonces en total son 19 museos. Por supuesto que de los museos más quizás conocidos o de los más relevantes que hay en esta institución, están el Museo el Gallery, el Portrait Gallery, el Museo de Historia Natural y el Museo de Arte Americano. Pero definitivamente es uno de los museos que, si ustedes van a Washington, sería pues una barbaridad que no entraran a alguno, que no seleccionaran alguno de estos, de todos los museos que tiene aquí. Además, la mayoría de los museos son gratis, y eso no es tan común sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hay 137 millones de objetos que conforman la colección de estos 19 museos, y entonces imagínate, te tomaría 10 años mirar solamente el 10% de todo lo que hay aquí. Entonces les sugiero que la próxima vez que vayan a Washington elijan algo que les interese a ustedes. Yo, por ejemplo, he estado en el Portrait Gallery, entre otros, pero yo creo que es uno de los que más me ha gustado. De hecho, me ha sorprendido mucho, no solamente sino otro en Londres, que ya hablaremos después, pero fue una experiencia muy interesante. Y además, la arquitectura de este museo tiene una semejanza como del Partenón, entonces es muy interesante. Bueno, vamos a hablar de otro museo
que seguramente pues, lo tienen todavía muchísimo más fresco, y tiene por supuesto muchísimas cosas también interesantes, ¿de acuerdo? Porque este museo es pues un museo pionero, porque no solamente por toda la historia que hay alrededor del Louvre, y además de todas las cuestiones de arquitectura y todas las obras que resguarda este museo, pero es además, en realidad, se está peleando con el Museo de Oxford por ser el primer museo, ¿no? El primer museo que se estableció como tal. Entonces, bueno, este museo se fundó en 1793 y es uno de los museos más visitados del mundo, y junto con el Museo de Pekín y el Museo Británico. Entonces, sí es interesante, además de que ha tenido cosas curiosas, como por ejemplo, alberga la Gioconda, pero la Gioconda alguna vez se la robaron por ahí, esa es otra historia, pero esto yo creo que es la pieza más, es la pieza que más personas van a visitar al museo. Es muy interesante que ustedes, o es muy recomendable, que cuando ustedes van a un museo como este, porque quiero que sepan que el Louvre es el museo el museo que tiene la colección más grande en el mundo, ¿de acuerdo? No es el más grande en cuestión de espacio, pero sí es el que tiene la colección más grande del mundo. Y entonces hay cosas interesantísimas que ustedes van a encontrar ahí. El problema es que es tanto lo que hay que ver, y además es imposible, humanamente imposible, porque sobre todo si ustedes van por primera vez a París, y seguramente van a querer ir al Museo del Louvre, pero yo lo que les recomiendo siempre es que en función de lo que tú quieres ver, o en función de tus intereses, decidas, ¿no? ¿Cuáles son las obras que quieres ver, sobre todo si es tu primera vez, o incluso si es tu 10ª vez, pues vas a encontrar cosas que seguramente quieres ver, y te dediques solamente a eso. Porque además recorrer de un lugar a otro te va a tomar muchísimo tiempo, y lo mejor que puedes hacer es que cuando tú estás en un museo estés relajado, estés contento, no estés agotado, porque cuando ya estás cansado, no quieres ver nada, te parece abrumador, además hay demasiada gente. Entonces, bueno, todas esas recomendaciones hay que considerarlas. Bueno, esa pirámide que tienen, que pueden ver ahí en la imagen, esta pirámide se puso ahí en 1989, o sea, es relativamente reciente. Pero hay otras cosas interesantes de este museo. Por ejemplo, Napoleón le cambió el nombre, y entonces se llamó el Museo de Napoleón. Y bueno, ahí se mostraban todas las cosas que en la conquista de otros territorios se trajo, y estaban expuestos en este museo. Después de Napoleón, bueno, se regresó el nombre al Museo del Louvre, y además quiero que sepan que tiene sucursales. Yo no sé si hay otro museo que tenga sucursales, creo que no, pero este tiene una sucursal que se está haciendo en Abu Dhabi, y también hay otra que está ¿dónde está la otra? En Lens, pero eso está en Inglaterra, en Francia se está haciendo otra, otra sucursal de esto. Entonces, pues bueno, son cosas interesantes, además de todas las obras que ustedes pueden mirar aquí. Yo tengo mi favorita, ¿no? Que es una de Flandrin, que es el joven, ¿no? el hombre joven es un hombre joven que está mirando en el mar. Es una cosa muy, muy, muy bonita. La verdad es que cuando voy a alguno de los museos, después de haber ido ya en muchas ocasiones a algunos de ellos, decido que lo que quiero hacer es, no sé, por ejemplo, cuando voy al Museo Reina Sofía, voy específicamente como una especie de ritual a ver mi obra favorita, ¿no? Que es el Guernica, en el caso de Reina Sofía. En el caso del Louvre también tengo mi obra favorita, pero lo interesante es que ustedes se enamoren de algo del museo, ¿no? Y no solamente que vayan ahí y se tomen su foto porque hay que tomarse la foto ahí en la pirámide porque apareció en el Código Da Vinci, ¿no? Sino que sepamos un poco más de lo que hay detrás de todo esto, porque imagínate toda la historia que hay alrededor
de esto. Aquí estamos contando algunas cosas, rescatamos algunos detalles que pueden ser interesantes, relevantes, pero nada más. Definitivamente, de las joyas que hay en este museo, pues encontramos de Mesopotamia los toros alados. Esa es una cosa espectacular. Desde que ustedes llegan, mirar esto es maravilloso, porque está también, por supuesto, la victoria de Samotracia, está el Venus, la Venus del Milo. Hay muchas cosas y las tengo aquí anotadas porque, por supuesto, se olvidan. Hay unas pinturas espectaculares también y obras pues de Miguel Ángel, de Rembrandt, de Caravaggio. Hay cosas muy, muy bellas. Entonces, bueno, pues si ustedes ya han ido aquí, la próxima vez que vayan les sugiero que, por ejemplo, vean en la guía del museo qué es lo que hay, qué es lo que les gustaría ver, tracen su plano y vayan exclusivamente a ver eso. Vamos con el tercer museo. Este es uno de mis favoritos, no solamente porque aunque es grande, en realidad no es tan abrumador. Está además perfectamente ubicado y estamos hablando ahora del British Museum. Y el British Museum además me gusta porque, para empezar, no te cobran, me parece, no es por no pagar dinero, sino me parece una cosa pues muy adecuada que los británicos dejen al mundo ver las joyas que hay ahí y que trajeron de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, eso me parece algo muy, muy bueno de los británicos. Y además, pues tiene una arquitectura muy padre que está combinada con lo clásico y lo moderno dentro del museo. Entonces, bueno, este museo tiene, entre las cosas más interesantes, tiene la piedra Rosetta, que pues es lo que forma el inicio, ¿no? de descubrir otros lenguajes. Entonces, es toda una historia lo que hay ahí detrás. Y además, otra de las cosas que a mí me encantan son los frisos del Partenón. Entonces, cuando ustedes llegan, por ejemplo, a esa sala, pues es espectacular, espectacular porque está acomodado tal y como eran, como fueron en teoría rescatados, y esto pues se los trajeron los británicos porque lo que querían era que no se destruyeran con la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues desde entonces están ahí. Por supuesto, Grecia está peleándolos y ya hablaremos de eso porque vamos a hablar también del Museo de Atenas, pero mientras tanto, continuando con esto del Museo Británico, pues la verdad es que funcionó como búnker para obras y joyas durante la Guerra Mundial. Es un lugar muy socorrido para hacer películas de cine y definitivamente les va a encantar. Yo creo que ustedes, si están por ahí en Londres, no solamente está el British Museum, que les recomiendo, también está el National Gallery y el National Portrait Gallery, que eso les aseguro que puede ser una joya para aquellos que no se han dado la oportunidad de visitarlo. Entonces, bueno, vamos a hablar de el siguiente museo, que es el Museo del Prado. El Museo del Prado, estaba leyendo, mientras que investigaba algunas cosas para contarles, estábamos leyendo que cuando se abrió, solo podían entrar personas autorizadas. Era un museo selectivo, y después, en los días de lluvia, cerraban el museo porque la gente se metía solamente a resguardarse de la lluvia. Eso me pareció muy curioso, pero bueno, tiene detalles interesantes como Picasso, por ejemplo. Picasso fue nombrado director del museo en 1936, pero jamás ejerció el cargo, en realidad, porque pues bueno, él estaba en la guerra civil y además él se fue a París y estaban otras cosas, pero bueno, son cosas interesantes. En este museo además hay muchísimas obras de Goya y por supuesto hay pinturas muy interesantes de Velázquez, ¿no? No es un museo tan grande, pero es un museo de pintura clásica que
definitivamente vale la pena si es que están en Madrid. Y aunque no lo tengo aquí en la lista y quiero recomendarles que, digamos que la contraparte de este museo, para mi gusto, es el Museo de Arte Reina Sofía, porque ahí van a encontrar el Guernica. Y el Guernica es una cosa espectacular, sobre todo cuando tú empiezas a, a mirar todos los bocetos, a entender de dónde, cómo es que nace el Guernica, ¿no? ¿Cuál fue la gestación de esa pintura tan icónica también? Y todo este proceso está en el Museo de Arte Reina Sofía. Después de ver todo esto es que llegas al resultado final, a la obra que además es enorme, es espectacular, es impresionante y bueno, se los recomiendo también, ya que estábamos hablando de Madrid. Bueno, vamos a continuar ahora con el MET, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Y por supuesto, es uno de los más famosos y se fundó en 1873, es el museo más grande de los Estados Unidos y para que se den una idea, dentro de este caben 4 museos del Prado. Entonces, sí, es grande y también es de estos que yo recomiendo que tengas claro qué es lo que quieres ver, ¿no? Si es que vas a ver una exposición temporal o si es que vas a ver alguna de las obras de la colección permanente, que decidas cuáles son las que quieres ver y que entres. Definitivamente este museo es uno de los más icónicos, no solamente de Estados Unidos, sino de Nueva York. Y, y se hizo muy famoso además porque este también es de los que, bueno, te pedía una donación, pero bueno, no te niega el acceso si es que no quieres donar. Y daban unos botones metálicos que durante muchos años todo el mundo, las personas que fueron, guardaron su botón metálico por siempre, pero bueno, esto ya se sustituyó por pequeñas etiquetas, pero es además un sitio en donde hay galas, se utiliza también para eventos importantes de moda, de arte. Esto es el lugar que hay que visitar. Tiene además una sección de Egipto que sinceramente creo que si nunca has entrado a este museo, tal vez deberías definitivamente concentrarte en esta parte egipcia, porque sí es la forma en la que además está presentada, me parece que merece la pena que la visites. En fin, vamos a hablar ahora del Museo del Vaticano. No todo el mundo lo visita cuando va a Roma. La gente cuando va a Roma lo que hace es ir al Vaticano, ¿no? Y bueno, pues claro, el Vaticano mismo es decir, la Catedral de San Pedro es un museo per se, por supuesto que lo es. Pero además de esto, y además de las catacumbas de los papas, está el Museo del Vaticano. Y el Museo del Vaticano es muy interesante. Yo les tengo que decir que me costó algunos viajes antes de entrar al Museo del Vaticano, pero el día que lo hice, sinceramente me quedé muy satisfecho. Es bastante más grande de lo que yo imaginaba y definitivamente yo creo que sí, en algún momento de nuestra vida es de las cosas que tenemos que hacer, entrar a la Capilla Sixtina, ¿no? Admirar esa obra espectacular de Miguel Ángel, que lamentablemente tienes solamente unos escasos minutos para poder, mientras que recorres de un lado a otro, mirar el techo y mirar todas estas obras. Es espectacular. Pero todo el paseo, mientras que estás caminando dentro del Museo del Vaticano, es maravilloso. Además de que a la salida del museo está esta escalera helicoidal, que seguramente la van a encontrar en todas sus fotos. Miren, ahí está parte del Museo del Vaticano. Pero, ¿saben una cosa? Es muy interesante porque la Capilla Sixtina tardó 10 años en completarse. Entonces, verdaderamente es algo que yo creo que en la vida no nos podemos perder, ¿no? Hay muchísima historia, el arte que hay ahí es espectacular y
y bueno, combina también esta parte moderna con, por ejemplo, con esta salida de la escalera que es bellísima realmente, ¿no? Es espectacular. Yo creo que ustedes la pueden ver en fotografías. Es más, les voy a mostrar algunas y, y verán que pues definitivamente vale la pena. Las estancias de Rafael también están ahí en el Museo del Vaticano y son cosas que podríamos apreciar. Tiene además unos jardines que creo que son, digamos que una parte en la que puedes descansar un poco, ¿no? Para no agobiarte de tanta obra de arte, porque a veces eso es lo que a la gente le causa aburrimiento o le causa quizás agobio, ¿no? Porque visitar un museo no es tan sencillo. Entonces, yo además te recomiendo, si vas a visitar un museo, visítalo con alguien que sepa, que te cuente o que tengan los mismos intereses o solo. Porque de otra manera, definitivamente se va a convertir en una pesadilla. Y ve a tu ritmo, descansa. Hay momentos en que es muy bueno que te sientes, que admires alguna obra específica y que cuando te canses te vayas, ¿no? Siempre deja algo para la siguiente ocasión, siempre, siempre, siempre. Y eso se los recomiendo para cualquier museo. Bueno, vamos al Museo Hermitage. Este museo que está en San Petersburgo es en realidad el museo más grande del mundo. No es el que tiene la colección más la colección más grande, pero sí es en extensión el museo más grande del mundo, y el Palacio de Invierno. Este museo, que ahora tiene además un hotel ahí también, eh, ese hotel se inauguró en 2013. Ese yo no lo conozco, pero bueno, la verdad es que simplemente estar en esta ciudad es maravilloso. Y la arquitectura de este lugar, ¿no? Porque este es el Palacio de Invierno. Y la realidad es que los palacios en San Petersburgo son espectaculares, no solo por la arquitectura, sino por los colores y todo esto, pero verdaderamente yo les recomiendo que vayan. Creo que vale la pena simplemente por la arquitectura. Hay muchas piezas, por supuesto, que merecen la pena. Quizás no son las más conocidas, eso también es verdad, ¿no? O sea, hay obras que quizás han visto ustedes, obras de Kandinsky, de Miró, pero en general hay mucho arte clásico, muchas cosas también de artistas que son rusos, pero sí van a encontrar cosas de Kandinsky, del Greco, de Goya, hay por supuesto de todo, pero la arquitectura del lugar es maravillosa. De hecho, en esa foto que ustedes veían ahí, se puede apreciar, ¿no? La diferencia que hay con otros museos. Entonces, bueno, se los recomiendo muchísimo, además de que, bueno, visitar Rusia siempre es un placer. Y ahora tenemos la Galería Uffizi, que esto está en Florencia, y bueno, no sé qué decir aquí. La verdad es que ir a Florencia es ya caminar sobre un museo, ¿no? Florencia y Roma me parece que es como caminar sobre la historia, pero Florencia es en particular caminar en todo momento en un museo. Entonces, está por ahí, por ejemplo, la Piazza de la Señora, que está llena de esculturas y todo esto, donde está además la copia exterior del Miguel Ángel. Pero dentro de la galería, entonces, hay más todavía, más que ver y, y, y que no hace más que, pues, digamos que se me fue la palabra, pero hacer más evidente la fuerza que tiene Florencia como capital del Renacimiento. Entonces, les recomiendo muchísimo. Por ahí hay una de estas historias, ¿cómo les llaman? Historias urbanas o qué, mitos urbanos, que dice esto del síndrome de Stendhal, que dice que se han registrado varios casos de una patología psicosomática de gente que se abruma de tanta
de tanta belleza y de tantas obras de arte, y entonces entran les dan palpitaciones y desmayos y cosas, ¿no? Porque definitivamente es algo hermosísimo. Entonces, una cosa que no sabía es que es el museo más visitado de Italia. Una cosa interesante, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos con el Museo de Acrópolis. El Museo de Acrópolis es un museo nuevo, en realidad, muy, muy nuevo, muy moderno, y está pues al lado prácticamente de Acrópolis, está al lado casi del Partenón. Y digo que es además muy interesante porque desde su creación el objetivo de este museo es exponer al público que los británicos se llevaron los frisos del Partenón, y entonces tienen su lugar para los frisos del Partenón, y lo que quieren es, por supuesto, que algún día regresen esos frisos. No sé si eso vaya a ocurrir, la realidad es que no lo sé. Creo que sí están muy bien resguardados en el Museo Británico, pero bueno, tiene características, por su modernidad, tiene características interesantes como el juego que hay de la luz natural en ese museo para que la gente pueda apreciar todo lo que hay ahí, que está enfocado totalmente a resaltar Acrópolis. Y dado que estás al lado del Partenón, pues debe ser emocionantísimo. La verdad es que cuando yo tuve oportunidad de estar en Atenas, no estaba terminado todavía este museo, pero ya se hablaba de todos los beneficios que iba a tener el Museo de Acrópolis. Y bueno, por último tenemos el Museo Bangkok, que se inauguró en 1973, y ahí tenemos una foto bastante linda de la época, ¿qué será esto? Por ahí de mayo más o menos, en donde los girasoles están adornando el Museo de Bangkok. Definitivamente esto solamente es para aquellos que sean fans de Bangkok o del impresionismo. Es sí muy completo. Y bueno, solamente hay Bangkok. Entonces, es interesante porque muestra el proceso de Bangkok, las cartas, los retratos, ¿no? Toda esa historia atribulada que tuvo Bangkok desde sus inicios y hasta su muerte. Entonces es muy interesante, y yo creo que es una joya que cuando estés en Ámsterdam pues no te puedes perder, ¿no? Hay otros museos, sí, por supuesto, pero este museo definitivamente muestra que pues toda la producción que tuvo este artista, y que lamentablemente nunca durante su vida fue valorado como debería haber sido. En fin, estos son los 10 museos que se nos ocurrió poner aquí para que tú puedas visitarlos, para que no dejes de hacerlo, para que los puedas considerar como uno de tus objetivos quizás de viaje. Y bueno, aquí hay algunas recomendaciones que Samantha nos quitó rapidísimo, pero que creo que también valen la pena. En primer lugar, todos estos museos son museos muy importantes, entonces son lugares que están llenos de gente. Te recomiendo que compres los boletos online, porque si no puedes pasar filas tremendas. Hay una aplicación también, bueno, no hay una, hay varias aplicaciones que puedes bajar para poder comprar también tus boletos, y en cualquier museo del mundo. Cuestan un poco más, pero sirve muchísimo porque bueno, te ahorras una fila tremenda, ¿no? Sobre todo porque cuando vas en invierno, es más, estuve en el Museo Bangkok la última vez, era creo que febrero, y bueno, pues yo me estaba congelando y estábamos formados porque había que comprar el boleto. Después tenemos aplicaciones de museos que lo que hacen la función de estas audioguías que antes había que rentar. No todos los museos lo tienen, pero ya hay muchos museos que lo que te dice en cada uno, al inicio de las exposiciones, te dice que bajes la aplicación, que marques el número o leas un código de barras mientras estás en tu visita del museo, y eso te ayuda a que te vayan explicando las obras. Entonces, cuando entres al museo, observa para ver si es que no tienen
tienen ya esta aplicación. De hecho, el Palacio de Bellas Artes con la exposición de Kandinsky lo tenía y me pareció algo pues muy bueno para la gente, ¿no? Porque ya todos tenemos algún dispositivo de estos y de esta manera pues no tenemos que estar rentando audioguías y cargando audífonos adicionales y todas estas cosas. Bueno, y lo que les decía, elegir alguna muestra específica, algunas obras que quieras visitar en particular y abocarte a eso. Y por último, una recomendación también muy buena, que es que recuerden que vivimos en la ciudad que tiene, bueno, aquí hay discrepancias, pero hay quienes dicen que somos la segunda ciudad con más museos del mundo y hay algunos medios que dicen que somos la primera. Entonces, lo cierto es que primero o segundo en el mundo, eso significa que tenemos una cantidad de museos enorme. Entonces, aprovecha, vives en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, visita los museos, elige alguno, por lo menos cada mes. Imagínate, tendrías muchísimos museos para visitar y con muchas cosas nuevas que ver y no vas a acabar, ¿no? Hay muchos museos que seguramente no conocen, entonces, por favor, los invito a que visiten nuestra bellísima Ciudad de México. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les parezca interesante, espero que por lo menos les dé ideas nuevas para viajar, para revisar. La verdad es que yo te recomiendo incluso que cuando vayas a un museo, puedes entrar primero a la tienda y todos los museos tienen una guía de las obras de arte principales que hay en ese museo, más allá del mapa que te dan al inicio, sino que vayas a ver una de las guías para que te des una idea de qué es lo que quieres ver, si es que no lo hiciste antes, ¿de acuerdo? Porque si no te vas a perder. Entrar a un museo sin saber ni siquiera a dónde vas es como caminar sin rumbo fijo, ¿no? Entonces te vas a agobiar, te vas a perder, te vas a cansar. En fin, espero que les sirva de algo. Nos vemos la próxima semana. Soy Fernando Palacios, transmitiendo para Expert TV en Equipaje de Mano. Nos vemos después. Adiós. Si me quieres acompañar, sígueme en la cuenta de Instagram para que no te pierdas de estas islas.